palabra de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos todos los que nos acompañan en esta mañana. Si alguien viene por primera vez, queremos darle la bienvenida. Y también aprovechamos de saludar a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Hoy muchos celebran el Día de la Mujer, que no queremos tampoco pasar por alto, aunque nosotros comprendemos una feminidad bíblica, pero de igual manera valoramos, no como el mundo, sino a la luz de las Escrituras, el valor que tiene, por supuesto, cada ser humano y, por supuesto, las mujeres en Cristo Jesús. Por eso damos gracias al Señor por cada una de ustedes. Amén. Quiero comenzar el mensaje en esta mañana invitándoles a que usemos nuestra imaginación. Quiero que por un momento imagines que cada mañana recibes $86,400. Piensa en eso. Imagina por un momento que cada mañana recibes $86,400 en tu cuenta bancaria, ojo, pero con una condición, que lo que tú no gastes al final del día va a desaparecer. Lo que no gastes, desaparece. No puedes ahorrarlo para el día siguiente. ¿Cómo lo usarías? ¿Cómo lo manejarías? ¿Lo invertirías? ¿Qué harías? Ahora, ¿por qué $86,400? ¿Por qué ese número? Porque 86,400 son los segundos que tenemos a diario. Un día tiene 86,400 segundos. Y algo que nos dice Efesios, que ha sido la carta que hemos estado estudiando en esta temporada, Pablo nos dice que debemos aprovecharlo bien porque los días son malos. Es decir, es como arena que se escapa en nuestras manos, en nuestros dedos. Y hay una pregunta obligatoria que debemos hacernos. ¿Estamos invirtiendo nuestra vida, nuestros segundos en lo que es eterno? ¿O lo estamos perdiendo en cosas y aplicaciones diarias que no tienen ningún valor eterno, sino solo temporal? Pero para ello quiero que vayamos a la Biblia y que meditemos en el texto que corresponde, que es Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 21. Esa va a ser la palabra que vamos a estar reflexionando en esta mañana. Y el apóstol Pablo dice: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17, por tanto no sean insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Es decir, descontrol. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo, versículo 19, hablando entre ustedes
con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 21 dice, sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje en esta mañana que lleva como título, ya lo vamos a ver ahí en la pantalla, Caminando con Sabiduría. A ver, ¿cómo se llama el mensaje de esta mañana? Caminando con Sabiduría. ¿Cómo vive un cristiano en un mundo que no conoce a Dios? Repito la pregunta. A la luz de los escritos de Pablo y de esta carta, que es conocida como la reina de las epístolas de Pablo, ¿cómo vive un cristiano en un mundo que no conoce a Dios? A ver, primero, ¿cuántos cristianos estamos aquí en esta mañana? Bueno. Otra vez, ¿cuántos? Levanten la mano en alto. Ok, es decir que esto es vinculante, nos involucra a todos. ¿Cómo vive un cristiano en medio de este mundo que no conoce a Dios? Antes de responder esto, hay dos supuestos que Pablo tiene en consideración. Número uno, que los cristianos son sabios, sophoi en griego. Porque si leemos de nuevo el versículo 15, dice Efesios 5:15, como sabios. Es decir, que Pablo presupone que todo cristiano es sabio. Y es más, eso lo dice la Escritura, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, una persona sabia es temerosa de Dios. Una persona temerosa de Dios es sabia. Una persona cristiana es sabia. No porque esa sabiduría sea propio de él. Es porque, como dice Isaías, el espíritu de sabiduría reposa en él. Si somos recipiente y morada del Espíritu Santo, entonces hay sabiduría en nosotros. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto que Pablo tiene en mente es que la sabiduría es práctica. La sabiduría nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos. Recuerde que hemos venido hablando en el contexto bíblico que debemos andar siendo imitadores de Dios, que debemos andar como hijos de la luz. La semana pasada ese fue el mensaje propio de los versículos anteriores, que seamos imitadores de Dios y que andemos como hijos de luz. Entonces, por un lado, el cristiano es sabio y por otro lado, la sabiduría es práctica. Pero ahora aquí dice Pablo, mirad, mirad o miren, es un imperativo, es un mandato. Miren, eso de miren, si nos metemos en el texto, si hacemos exégesis del texto, miren, en griego es blepete, que es una vigilancia continua. Pablo está diciendo, quiero que vigilen continuamente, con diligencia, cómo andan. Vigilen cómo viven, vigilen cómo andan, vigilen la manera como están viviendo su vida cristiana. Y la palabra, oye bien, y la palabra con diligencia en griego es akribos, que sugiere con precisión. Vive con vigilancia y supervisión matemática, precisa. Como dicen los matemáticos, la matemática siempre cuadra.
con precisión, porque así se vive sabiamente. Es como cuando alguien tiene unas coordenadas. Esa es una precisión, una precisión. Pero Pablo hace un contraste en la manera de cómo vive el necio y el sabio. Cómo viven los necios y cómo viven los sabios. Ahora, ¿usted cree que el necio vive con precisión? ¿Usted cree que el necio vive vigilando con cuidado y con precisión en la manera como viven? No, el necio no dice ese tipo de expresión. El necio más bien dirá algo así como, como vaya viniendo, vamos viendo. El necio dice palabras como amanecerá y veremos. Es decir, el necio no vigila cuidadosamente la forma como vive. El necio vive al azar, mientras que el cristiano vive con un mapa y con una brújula porque él quiere vivir una vida con propósito en Dios. Por eso una pregunta aplicativa que pudiéramos hacernos es, ¿estoy viviendo mi vida en piloto automático? ¿Estoy viviendo mi vida en piloto automático o estoy viviendo mi vida con propósito en el Señor? Quiero que vayamos al versículo 16, porque dice que debemos vivir como sabios y no como necios. Pero aquí nos dice cómo se vive como sabios. Y lo primero que Pablo asocia con la sabiduría, caminar con sabiduría para Pablo es aprovechando bien el tiempo. En griego la palabra es redimiendo bien el tiempo, es más exacta. Y la palabra redimir es exagorazo en griego, que significa rescatar. En otras palabras, algo así. Mucha atención. Por aquí está una persona sabia y por aquí está una persona necia. Y a los dos les pasa al frente 86.400 segundos a diario. A los dos. El necio los desaprovecha porque los días son malos. Pero el sabio, él los rescata. Él aprovecha bien el tiempo. Repito, el cronos pasa por los dos, los 86.400 segundos. Pero el sabio, él rescata con el kairos, es decir, administrando bien el tiempo, su vida. Hermanos, las personas sabias saben que el tiempo es un bien precioso. Los sabios pueden sacarle la máxima ventaja porque saben que los días pasan y son malos. Jonathan Edwards, quien es considerado uno de los pensadores cristianos más importantes de la historia del cristianismo, que incluso en Estados Unidos es el teólogo cristiano más ilustre, quien vivió en los años 1700, en sus famosas resoluciones cuando cumplió 20 años de edad, Jonathan Edwards dijo, he resuelto no perder un momento de tiempo, sino que quiero utilizarlo de la manera más beneficiosa posible. Esa fue la resolución de Jonathan Edwards. ¿Por qué? Porque el sabio aprovecha bien el tiempo. El sabio rescata bien el tiempo. Es decir, que si yo pasara, si yo me vuelvo un vigilante con precisión, como lo demanda Pablo, y yo compartiera con usted 24 horas al día y pudiéramos sacar una cuenta de
¿Cuántas horas pasaste acostado en ocio? ¿Cuánto pasaste viendo televisión o revisando las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasaste en conversaciones infructuosas? ¿Cuánto tiempo pasaste en cosas que al final del día tú dices, ¿valió la pena o no valió la pena? ¿Fui productivo o no fui productivo? ¿Lo que hice agradó a Dios o no agradó a Dios? Porque Pablo dice que la primera distinción que vemos en el texto entre necios y sabios es la manera como aprovechamos el tiempo. Cómo aprovechamos el tiempo, lo cual es un recurso que Dios nos ha dado que no podemos renovar, no podemos recuperar. Versículo 17. Por tanto, por tanto es una conjunción conclusiva. Me está dando una conclusión basada en lo que vengo explicando anteriormente. De tal manera, por tanto, no sean insensatos, porque una persona que desperdicia su tiempo es insensato. Una persona que, hay algunos que dicen malgastar el tiempo o matar el tiempo. Es más, escucho a gente diciendo que, ay, no sé en qué matar el tiempo. ¿Cómo lo llama la Biblia a los que no aprovechan el tiempo? Insensatos. Me gustaría que publicáramos en la pantalla la manera de cómo administraste tus últimas 24 horas. Vamos a poner a 5 hermanos. ¿Cómo administraron su tiempo el día de ayer? ¿Qué hicieron? Pensemos de otra manera. ¿Será que el tiempo, cómo lo usa un necio y cómo lo usa un sabio? ¿Qué hace el borracho con el tiempo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo el borracho usa el tiempo? ¿Y qué está haciendo el sabio con el tiempo? Le doy la gloria al Señor. Ayer estaba compartiendo con un pastor amigo, estudiando, compartiendo la palabra y estudiando o hablando de este pasaje. Y pensaba cuántas personas en ese tiempo pueden estar malgastando su vida, perdiendo su vida. Pero en ese momento, por la gracia y misericordia de Dios, me permite estar haciendo lo que realmente es lo más sabio. Y le doy la gloria a Dios, porque todo eso nos dice realmente cómo estamos viviendo. Con quien tú andas dice mucho acerca de ti. Hay un dicho, hay un adagio popular que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. La Biblia dice que el que anda con sabio, sabio es, pero el que se junta con necio será quebrantado. Eso lo dice la Escritura. Con, a veces me consigo con personas que dicen, pastor, pero es que yo compartí fue con hermanos de la iglesia, con cristianos. Pero la pregunta es, ¿qué hablaron en ese tiempo? ¿Qué hicieron en ese tiempo? Porque puede decir que son cristianos, pero ¿aprovecharon el tiempo o desperdiciaron el tiempo? La manera como tú administras tu tiempo dice mucho de ti. La manera como tú administras tus finanzas dice mucho de tu relación espiritual también, porque en qué inviertes tu dinero dice también en qué inviertes tu tiempo, porque tú cambias tiempo por dinero. ¿Cuánto tienen que ir a una jornada laboral? Y por una jornada laboral o por tantas horas de trabajo, ¿cuánto es tu hora? ¿Cuánto vale tu hora?
¿Cuántos son tus honorarios profesionales? Como economista, como ingeniero, ¿cuánto vale tu hora? Ahora, entonces a ti te pagan por ese tiempo y tú agarras ese dinero y vienes y lo malgastas en tonterías. Entonces tu tiempo lo estás destruyendo en cosas sin valor alguno. Todo le pertenece a Dios, dice el Salmo 24. Tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Entonces, ¿vives como sabio o vives como necio? Hay personas que viven siempre en un afán, un afán. Pero ¿para qué al final de todo eso? No, lo que quiero tener es más dinero para gastar en más placeres, pero para vivir qué vida. Entonces, a lo mejor para algunos dicen no. Es más, alguien en estos días le estaba recordando la invitación a la iglesia, una joven, y una de ellas decía, pastor, cuando tenga tiempo voy. Y en ese momento pensé y dije, es falta de ella tiene falta o carece de sabiduría. Yo le puse no, el problema no es cuando tengas tiempo, todos tenemos el mismo tiempo. La pregunta es cuáles son tus prioridades. Eso fue lo que le puse. ¿Cuáles son tus prioridades? Y ahí la dejé en la conversación. Porque si alguien dice no tiene tiempo, la pregunta es qué es importante para ti. Pero para ella en ese momento, ella prefiere llenar su tiempo con otras cosas y Dios queda relegado a un segundo plano. No es valioso para ella, no es importante para ella. Solo Dios que le ilumine el entendimiento, que traiga temor de Dios a su corazón, lo va a poder comprender. Pero para el mundo a lo mejor es llenarnos de tantas cosas, pero dejamos la eternidad en un segundo plano. Y ojo, yo exhorto a todos a que seamos los más productivos, porque la Biblia nos enseña que debemos trabajar, que debemos proveer para nuestros hogares, que debemos usar bien el tiempo. Yo le voy a dar cuenta a Dios si instruí a mi familia, si tuve un matrimonio conforme al de Dios, si tuve una paternidad conforme a la de Dios, si trabajo y proveo para mi hogar, porque la Biblia dice que el que no provee a los suyos, en especial lo de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es más, un esposo que no trabaja y que echa carro, le está robando a Dios y le está robando a su familia. Porque si trabajara, ¿cuánto pudiera proveerles? La manera como yo también doy con liberalidad de lo que Dios me da, porque el propósito del trabajo es glorificar a Dios, no es acumular y acumular, es glorificar a Dios y tener con quien compartir, dice la Escritura, no lo digo yo. Ese es el propósito, hermanos. ¿Cómo llevo mi vida? ¿Alineada o alejada del propósito de Dios? Para el mundo es títulos, para el mundo es bienes, carros, casas, sinónimo de éxito. Pero para Dios no. Y es ahí donde yo necesito pedirle al Señor, Señor, ayúdame a renovar mi mente, porque si soy cristiano, soy sabio, dice la Escritura. Esa es la presuposición de Pablo, que si tú eres cristiano, tú eres sabio. Quiero que lean conmigo Lucas capítulo 12, versículo 15. Es más, hay iglesias donde todo el hincapié es a un paréntesis, una digresión allí. Todo el hincapié es tienes que diezmar. En el nuevo pacto, la exhortación ni siquiera es diezmar, es ofrendar con liberalidad, con gozo, porque al fin y al cabo todo le pertenece al Señor. Pero la pregunta es cómo administras todo tu vida, tu tiempo y todo el dinero, porque si tú eres sabio,
tú tienes para compartir, para ofrendar, para administrar para tu casa, para prever para los gastos importantes o aspectos importantes. No es nada más una partida, es todo, porque todo le pertenece a Dios. Fíjate que alguien ofrendó, pero en todo lo demás se lo bebió, se lo malgastó. Así haya dado lo que haya dado, eso no agrada a Dios. Más bien eso lo que nos ha hecho es daño por el falso evangelio de la prosperidad, donde todo lo quieren reducir es a dar dinero y ya. No. ¿Y la vida se convirtió o no se convirtió a Cristo? ¿Hay fruto o no hay fruto? Porque por sus frutos serán conocidos. ¿Cómo yo vivo mi vida centrada en Dios? Ahora, miren cómo comienza este pasaje. Dice, miren, así como comenzaba en Efesios, ¿no? En el 15. Vigilen y guárdense de toda avaricia. Porque miren lo que piensa el Señor Jesucristo. Porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Y lamentablemente hoy muchos viven con ese enfoque. Todo es, quiero más dinero porque quiero más bienes y más y más y más. Y la vida no consiste en eso, dijo el Señor, versículo 16. Y también le refirió una parábola diciendo, la tierra de un hombre rico, había producido mucho. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar mis frutos. Versículo 18. Esto haré. Voy a derribar mis graneros y voy a edificar unos mayores, más grandes y más grandes y más grandes. Y voy a guardar todo mi fruto y todos mis bienes. Acumular, acumular, acumular. Versículo 19. Y le voy a decir a mi alma, alma mía, ahora sí, ahí tienes bastante bienes guardado para muchos años. Ahora sí, te vas a acostar y a descansar y a regocijarte y a beber y a comer por todo lo que acumulé. La gente soñaría con eso. Vamos a ver qué dice el Señor de esa manera de vivir, de ese modus vivendi. Versículo 20. ¡Necio! ¿Cómo lo llama el Señor? ¡Necio! ¡Necedad! ¡Wow! ¿Cuánta gente necia puede haber en este mundo, no? ¡Necio, fatuo! Esta noche vienen a pedirte tu alma. Es que la gente no quiere entender que solo somos administradores, porque cuando usted llegó, usted recibió algo, pero cuando usted trabajó, es más, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo, no, estoy en lo mío, y trabajo, te moriste, te vas, y todo eso ya no es tuyo, va a venir otro más sabroso que tú, y ese lo va a disfrutar. Y a ti te costó la eternidad porque ahora estás en el infierno porque nunca tuviste tiempo para Dios. Y otro se lo está disfrutando porque al final no es tuyo. Lo administraste mientras estuviste aquí. Nada te pertenece. No seas necio. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor Jesús. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? A veces podemos justificarnos con buenas intenciones. Es que yo le quiero dar a mi hijo lo mejor, pero yo te voy a explicar algo. Ese según el mundo, según el Señor, lo mejor que tú le puedes dar a tu hijo es criarlo en el temor de Dios. Es un papá presente que le instruye y le enseña con su vida y ejemplo y testimonio el caminar con Dios. La mejor herencia que yo le puedo dar a mis hijos es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Ni siquiera no, la iglesia, como algunas iglesias promueven,
que la iglesia es del pastor, del hijo, del nieto y todo el mundo allí. Como que si eso fuera una monarquía. Eso es antibíblico. Rechazo categóricamente esa posición que es antibíblica. Yo anhelo con todo mi corazón que mis hijos le sirvan a Dios. Con todo mi corazón. Y amen al Señor, que teman a Dios. Pero esa es la voluntad del Señor al fin de cuentas, hermano. No, pero conozco de algunos que no, tienen que estar ahí y hasta le justifican pecados, conductas. Y tienen tan poca teología que creen que porque nacieron en un hogar cristiano ya son cristianos. No, si tú no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Nadie nace siendo cristiano. Todos nacimos siendo pecadores. El hombre peca, escuche bien, porque es pecador. Yo no soy pecador porque peque. Yo peco porque soy pecador. Y lo que me distingue a mí del que está sin Dios, esa es la sencilla razón, que yo fui rescatado, fui redimido. Como decía Martín Lutero, somos justos y pecadores. Y ese es un gran misterio que vamos a ver siempre presente en la Biblia, porque dice Romanos 3:10 que no hay ni uno solo justo, ni uno solo bueno. Que todos han pecado, todos se hicieron inútiles. Y si queremos reducir eso, tenemos una pobre apreciación de Dios en su santidad infinita y tienes una pobre apreciación de tu pecado que te crees bueno. ¿Sabe qué dijo Jesús? Si ustedes siendo malos le dan lo mejor a sus hijos, siendo malos, el Señor dijo ustedes siendo malos. O cuando vino el joven rico y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras, ¿reconoces mi divinidad, mi señorío? Porque recuerda que solamente hay uno bueno, Dios, no hay nadie más bueno. Amén. Entonces, ¿cómo lo llama la Biblia aquel que vive su vida solamente por las cosas temporales? ¿Cómo lo llama? Necio. Volvamos a Efesios 5:16. Una vez más. Efesios 5:16. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, versículo 17, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos, para que comprueben la voluntad de Dios. Escuchen esto. Hay una relación, hay una dependencia mutua entre lo uno y lo otro. En otras palabras, tú no puedes cumplir la voluntad de Dios si desperdicias el tiempo, porque dice, redimiendo bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos, para que sepan cuál es la voluntad de Dios. En otras palabras, no puedes cumplir la voluntad de Dios si desperdicias el tiempo, pero tampoco puedes decir que aprovechas bien el tiempo si lo que haces no está alineado a su voluntad. Ellas son interdependientes. Es decir, aprovechar bien el tiempo y conocer la voluntad de Dios es interdependiente, porque si hago la voluntad de Dios voy a aprovechar bien el tiempo, y si aprovecho bien el tiempo voy a poder hacer y llevar a cabo la voluntad de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo dijo en su unión hipostática, recuerde que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y al tener la unión hipostática es que es una persona con dos naturalezas. Y en su naturaleza humana dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es sabiduría. Tú deberías comenzar el día diciendo, Señor, ayúdame a redimir el tiempo, ayúdame a hacer tu voluntad en este día. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vamos a leer Eclesiastés 7:2. Este pasaje me encanta. Eclesiastés 7:2 de Salomón.
En estos días estaba con unos pastores que fomentamos iglesias bíblicas de sana doctrina. Entonces tomo la foto y la pongo en mi estado para compartir. Y alguien me escribió, pastor, todos los que están en la foto con usted están viejitos, calvos, barrigones. Bueno, hay que prestarle atención a eso. Y me preocupó porque si para allá como que voy también entonces, ¿no? Sin embargo, también pensé al mismo tiempo, y verdad, la mayoría de los amigos con que comparto tienen 50, 60, 70. Y le doy gracias al Señor por eso. También porque debemos también reconocer las canas y aprender de los unos de los otros en el temor de Dios. Este año, por ejemplo, no recuerdo ahorita haber estado en una fiesta, acaso una, dos, tres, no creo, no recuerdo. Pero sí tengo en cuenta que he estado como en 10 velorios. Esta semana vi uno en Río Claro, unas palabras en un entierro. Ya llevo como 10 este año. Y me recuerdo de esto. Mejor es ir a la casa del funeral, del luto, que en la casa del banquete, de la fiesta. ¿Por qué? Vamos a preguntar al texto. Eso es exéquese. Que el texto no dé la respuesta. ¿Por qué? Bueno, porque aquello es el fin de los hombres. Y el que vive, el que está vivo, al exponerse a ese ambiente, va a traer sabiduría a su corazón. Porque cuando la gente está ahí, ¿y qué fue que murió? ¿Y qué edad tenía? ¿Y era cristiano o no? Y va a comenzar a pensar en cosas que a veces en el día a día no piensa, como que la vida es breve, que debemos priorizar las cosas eternas antes que las pasajeras. Y nuestra preparación espiritual, porque todos vamos a llegar a ese final. Nadie en la historia ha obviado eso, solamente Cristo. Y que no solo Él muere, fue sepultado y es resucitado el tercer día. Pero hermanos, eso nos va a llevar a enfocarnos más en nuestra relación con Dios para cuando llegue ese momento. Versículo 3. Mejor es el pesar que la risa. Es mejor decirle a alguien, sentido pésame, que estar en una fiesta riéndose y celebrando. Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto. Es más, hay gente que dice, no, a mí no me gusta ir para esos lugares. Ya usted sabe cómo lo vamos a llamar a esa gente, ¿no? Necio, necio. Tampoco estoy diciendo, bueno, voy a montar una funeraria y ahí lo voy a ver todos los días. Todo es por la gracia y misericordia de Dios, ¿no? Que nos dé ojos para ver, porque si no, se nos va a ver. Dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Vamos a leer ahora el Salmo 90. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Algún cristiano con Biblia? Okay. Busque el Salmo 90 y dígame qué título le aparece en su Biblia. ¿Qué título le aparece? Salmo 90. ¿Qué título le aparece en su Biblia? La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. ¿Cómo dicen otras versiones? Dice casi igual, en otras versiones tienen otros títulos. La vida es corta y Dios es eterno. Muy bien. La vida es breve, es transitoria, es corta, es temporal, pero Dios es eterno. Y vamos a ver entonces qué es lo que viene a decir en este salmo. Señor,
Tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Versículo 2. Antes que naciesen los montes, que formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, como dice el Salmo 103, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Versículo 3. Vuelves al hombre, ya ahora en la tierra, hasta que sea quebrantado, y le dice, conviértanse hijos de los hombres. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos, Señor, son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Versículo 5. Los arrebatas a los hombres como torrentes de agua, son como un sueño, son como la hierba que nace y que se seca y muere. Porque la vida del hombre sin propósito solo es nacer, crecer, envejecer y morir. Eso es todo. Y la Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él. A veces el impío quiere vivir más años y más años y más años, pero ¿para qué si nunca se la dedicaste para lo cual tú fuiste creado, que era por Él y para Él? Más bien, alguien que quiera vivir más años, alejado de Dios, lo que está acumulando es más ira para el día del juicio. Eso es todo. Sigamos leyendo. Versículo 6. En la mañana florece, crece y en la tarde, ¿qué pasa? Es cortado y se seca. Versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira todos somos turbados. Versículo 8. Pusiste nuestra maldad delante de ti, nuestro hierro a la luz de tu rostro. Versículo 9. Todos nuestros días declinan a causa de la ira. El hombre muere. Acabamos nuestros años como un pensamiento fugaz. Versículo 10. Y miren, llegamos a este versículo. Dice que los días de nuestra edad son 70 años. Es decir, los días del hombre en la tierra son 70 años. A ver, ¿quién tiene ya 70 o más? Levántela así, levante 70 o más. Bueno, ya ustedes están en extra inning. Ustedes están en la prórroga. Dice la escritura que la edad del hombre son 70 años. Es decir, que cada vez que usted cumple un año, no es un año más, sino un año menos. Tengo 50, te quedan 20. Ojo, todo está supeditado a la voluntad de Dios, porque si quiere llevarnos antes, nos lleva. La vida del hombre está en las manos de Dios. Es más, el yerno de Jonathan Edwards, David Weiner, quien fue el misionero a las Pieles Rojas, murió a los 27 años. El propio yerno de Jonathan Edwards. Ahora, dice que los más robustos pueden llegar a 80. Pero ya después con todo eso, esa fortaleza de tantos años se convierte en molestia y trabajo. Es molestia y trabajo porque ahora ya esa persona ya no puede, necesita que lo atienden, que lo cuidan, que lo cambien, que lo... Son 70 años. A veces uno escucha a personas, Señor, ¿por qué? Porque eso está escrito. Ahí está. Lo que pasa es que hay ignorancia, hay desconocimiento de la palabra, hermanos. ¿Por qué? Por lo que Pablo viene diciendo. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Los sabios rescatan bien el tiempo. El necio le pasa el tiempo así. Está aquí matando el tiempo. Aquí matando el tiempo. No, viendo las matas, viendo lo que pasa. Viendo cuándo es que llega la luz. Imagínense que alguien se... No, viendo cuándo llega la luz. Ay, ¿qué va a hacer mientras que no llega la luz? La Biblia llama todo eso necio. Necio. Y el título de este mensaje es Caminen con sabiduría. Pero miren lo que dice adelante, versículo 11.
¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Versículo 12. Pero miren este versículo que es clave. Es más, este versículo es uno de los que siempre le oro a Dios. Señor, enséñame de tal modo a contar mis días, porque eso va a traer a mi corazón sabiduría. ¿Qué le estoy pidiendo a Dios con eso? Señor, ayúdame a saber que mis días son breves, son cortos, y que no lo debo desperdiciar, sino aprovechar. Hacer como dijo Jonathan Edward, mi resolución, no perder tiempo, no perder tiempo. Entender que debo vivir mi vida con la mirada en las cosas de arriba. Y qué triste que alguien trabaje y llega el dinero y lo derrocha. O sea, derrochaste lo que te pagaron, que significa tu tiempo, en cosas vanas. Porque la manera como administras tu dinero es la manera como administras tu tiempo. Y dice mucho acerca de ti. Somos mayordomos, nada nos pertenece. Tú la tienes mientras estés aquí o hasta que Dios lo quiera. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Punto. Dios dio, Dios quitó, la gloria sea para Dios. Conozco mucha gente que un día tuvieron ciertas posesiones, cierto estatus y después despilfarraron, fueron necios. Y ojo, hermano, yo realmente los insto es a vivir una vida centrada en Dios, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, pero debemos aprender a vivir con sabiduría. Una vida centrada en Dios, como dice Colosenses 3:1, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, pongan la mirada en las cosas de arriba. El que ha nacido de nuevo, el que ha resucitado con Cristo, va a poner la mirada en las cosas de arriba. Ahora, si alguien todo lo que habla es de este mundo, además, a mí me da tristeza que hoy en día hay predicadores que todo lo reducen a prosperidad material y humana. Si todo lo que te predican incluso desde aquí es eso, imagínense cómo está ese pueblo. Avaro, carnal. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas eternas, hermanos. ¿Cuántas veces les he recomendado, por ejemplo, El progreso del peregrino de John Bunyan? Que es la obra cristiana más leída después incluso de la Biblia. Y él narra a cristianos apuntando cada día su mirada hacia la ciudad celestial. Esta vida es muy corta, es muy corta, es pasajera. La pregunta es, ¿a dónde vas a estar en la eternidad? Jesús dijo, quien quiera ganar su vida la va a perder. Quien la pierde por mí y por el evangelio la ganará. Hubo un tiempo que yo le decía, Señor, no puedo tener las dos. Y descubrí que no. Entonces, Señor, estoy dispuesto a perder esta vida, pero quiero estar contigo desde hoy y para siempre. Y el Señor promete, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso hay dos cosas que a mí nadie me va a poder quitar. No me va a poder quitar ni la presencia del Señor, porque como él dice en Juan 10:29, no perecerán jamás, nadie los arrebatará de mi mano. Que le pertenezco a él y él a mí. Y en segundo lugar, su poder soberano, que todas las cosas que me sucedan van a ayudar para mi bien. Para los que amamos a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas nos... Hermano, yo puedo perder la salud, yo puedo perder la cartera, yo puedo perder un carro, yo puedo perder una casa, yo puedo perder un trabajo, yo puedo perder un familiar, yo puedo perder un hijo, yo puedo perder todo, pero no voy a perder jamás ni a Cristo, ni mi herencia eterna con Él. Aleluya.
Alguien dirá, pastor, pero eso suena duro. Bueno, pregúntale a Job, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, pero él dijo, de oídas te había oído, pero ahora te veo cara a cara y te conozco. Eso es suficiente. Ya no necesito más explicación. Ese es el punto de la sabiduría. ¿Vas a contender contra Dios? ¿Vas a contender contra Dios? Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos. De ninguna manera. De ninguna manera. Él es el Señor. Por eso, ¿qué tal si le oramos al Señor? Diga conmigo esta oración. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Ahora vamos al versículo 18 de Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. Y llega este versículo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, te conviertes en una persona disoluta. Es decir, en desenfreno, desequilibrio. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Este texto yo no lo puedo sacar de su contexto, de qué viene hablando, de cómo vive el necio y cómo vive el sabio, el insensato y el entendido, el que malgasta el tiempo, el que aprovecha el tiempo. Y aquí habla de dos maneras, el que se embriaga y el que está lleno del Espíritu Santo. Y dice, no se embriaguen. Primer punto que hay que aclarar, la Biblia no niega que alguien pueda beber. Lo que la Biblia prohíbe realmente es que no se embriaguen. Alguien dirá, pastor, pero ¿por qué usted dice eso? Después de que uno van a salir a beber. Apocalipsis es claro, el que quiera pecar, que peque. Y el que se va a santificar, santifíquese. El que es del Señor va a perseverar hasta el fin, hermano. ¿Cómo sabe alguien que ha nacido de nuevo? Ahora su vida quiere agradar a Dios, pero el que quiere pecar siempre va a conseguir ocasión para seguir pecando. El que quiere pecar va a pecar. Pero la Biblia no prohíbe embriagarnos. Pero la Biblia prohíbe embriagarnos. Lo que no prohíbe, ya le dije, ¿no? Lo que no, la Biblia prohíbe, hermanos, es que nos embriaguemos. Y eso es una forma como viven los sabios y los necios. Obviamente los que vinieron a esta zona del mundo, los que evangelizaron América, sobre todo esta parte, e influenciada por el catolicismo romano, ellos eran abstemios, es decir, no bebían. Entonces, el evangélico tiene como que otra tabla de mandamientos que dice, no beberás, no fumarás, no harás esto. Pero realmente el punto no es ese, el punto es que el cristiano vive sobriamente. ¿Cómo vive el cristiano? Sobriamente. Pero aquí tampoco ese es el punto central de este texto, aunque nos habla de la sobriedad. Pero lo que la Biblia aquí habla es la comparación entre el que se conduce al desenfreno y el que procura vivir una vida llena del Espíritu. Gracias. Y el que vive una vida llena del Espíritu. Ahora sí lo veo bien. Y el que vive una vida llena del Espíritu. Ahora bien, atención con esto. Me encanta lo que dice Martin Lloyd-Jones en este punto. Martin Lloyd-Jones, quien fue pastor y médico incluso de la reina, pastor Cartabal, hermanos, dijo esto. Escribiendo como médico y pastor, aquí hay dos estados en este texto. El estado de ebriedad y el estado de plenitud en el Espíritu Santo.
El vino o alcohol, en el sentido farmacológico, entra en el renglón de los depresivos. Che bien, el alcohol en la parte farmacológica, en los rubros farmacológicos, él está en el renglón de los depresivos. Es decir, que cuando una persona se dedica a beber, lo que siempre se está deprimiendo. ¿Y cuántas veces usted los ha visto? Es que mío, ¿qué voy a hacer? Él está en un estado de depresión. Entras a la depresión. Y escuchen esto. Deprime el alcohol los centros de mayor importancia del cerebro. Y ya le voy a decir cuáles. Oído al tambor, como decimos. Esa parte del cerebro que se dedica a controlar el dominio propio. ¿Qué dice la gente cuando bebe? Es que no puedo conmigo. Es que no, yo ni me acuerdo. Son terribles esta gente, ¿no? No, yo ni me acuerdo de lo que pasó. Ok. El descontrol, pierde el dominio, pierde el sentido común, pierde la sabiduría, la comprensión, el juicio, el equilibrio, el poder juzgar correctamente, el evaluar las cosas correctamente. En otras palabras, lo que hace que una persona se comporte de una manera mejor y más elevada. Es decir, que cuando alguien quiere hacer de las suyas, lo justifica bebiendo. Y eso lo controla. En otras palabras, hay disolución, lo descontrola. Mientras que lo que Pablo dice es que el cristiano, que es sabio, que aprovecha bien el tiempo, que es entendido, él va a buscar una vida llena del Espíritu Santo. Y dice el propio Martin Lloyd-Jones, como médico, él dice, ahora bien, lo que hace el Espíritu Santo es totalmente opuesto a lo que hace el alcohol. Si pudiéramos poner, dice él, al Espíritu Santo en un texto de farmacología, lo pondrías bajo el rubro no de depresivos como el alcohol, sino en el rubro de estimulantes. Estimulantes, porque a ellos pertenece, estimula todas nuestras facultades, la mente, el intelecto, el corazón y la voluntad del hombre. Y aquí dice, no se embriaguen. ¿Hay un problema con el brindar un vino? No, pero si te llegas a, ya ahí estás actuando de una manera necia que te va a llevar al descontrol y así no viven los hijos de Dios. Así no viven los hijos de Dios. Pero aquí viene algo maravilloso. Aquí hay dos mandamientos en este texto. El primer mandamiento del texto es no se embriaguen. Y el segundo mandamiento del texto es sean llenos del Espíritu. Pero esa palabra sean llenos del Espíritu Santo está, aparte que es un imperativo, está en participio. O mejor dicho, en una voz pasiva. Al estar en una voz pasiva, significa que yo no me puedo llenar a mí mismo. Sean llenos, ok, sean llenados, pero alguien me tiene que llenar, porque quien me va a llenar es Dios. La voz activa la hace Dios. Dios es el que llena, ustedes sean llenados por Dios. Entonces, es un mandato y es una voz pasiva porque quien la ejecuta es Dios. Ok, necesito depender de Dios. Pero aparte de eso, oiga bien, está en presente continuo el verbo. Lo que Pablo nos está diciendo es que yo debo procurar todos los días de mi vida vivir lleno del Espíritu Santo. Todos los días de mi vida. Pero de ese verbo, sean llenos del Espíritu Santo,
se derivan 4 participios en este pasaje. ¿Cuándo un verbo es participio? Claro, esta cosa la vimos en castellano, en gramática. Participio es porque estos verbos participan de uno superior. Ellos participan del superior. Vamos a ver cuáles son los 4 participios que se derivan de ser llenos del Espíritu Santo. Lo vamos a reconocer porque aparecen en gerundio. Ando, endo. Vamos a ver entonces, sean llenos del Espíritu Santo. ¿De qué manera vamos a vivir llenos del Espíritu Santo? Número 1, versículo 19. Hablando. Una persona llena del Espíritu Santo habla con salmos, habla con himnos, habla con cánticos espirituales. Pero hoy en día hemos reducido el cristianismo, hermanos. Las personas no quieren estar hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. La gente no quiere estar hablando de la palabra de Dios, sino que lo que la gente diga, pastor, oren por mí, póngame la mano en la cabeza y diga que yo voy a ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos, la Biblia me dice lo que debemos realmente procurar. La pregunta es, ¿estás lleno de la palabra de Dios? Porque tú no te debes conformar con lo que recibes aquí. Más bien ustedes deben profundizar más. O sea, deben leer del texto del pasaje. Deben ampliar. Y en la semana deben tener un tiempo de oración, de palabra, de meditación. Obviamente tienen que trabajar, tienen que hacer sus cosas. Porque ese es un mandato de Dios. A mí me exige más por ser pastor de la congregación. Porque mi deber es, como un minero, ahondar aquí, sacar oro para traérselo a ustedes un domingo, porque no tiene sentido que yo le venga a decir aquí a ustedes lo que ustedes pudieran haber leído por sí mismos. Pero el punto es el siguiente. El punto es que una persona que va a estar llena del Espíritu Santo va a estar hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y dice Colosenses 3:16, el pasaje paralelo de este texto, dice, more la palabra de Cristo abundantemente en ustedes, y dice, hablando con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, dándonos a entender que una vida llena del Espíritu Santo implica esto. Ahora, ¿con quién compartes más? ¿Quiénes son las 5 personas con que más compartes? Bueno, pastor, 4 compañeros de trabajo. ¿Y son cristianos? No. Entonces tienes que tener cuidado porque sabe que puede haber una influencia en tu vida. Los vecinos, las amigas de la peluquería. Chao, espera. No, pastor, los míos son los hermanos de la iglesia. Ok, pero ¿qué hablan? Porque si se reunieron los hermanos de la iglesia una vez estaban ahí unos hermanos de la iglesia y eran burlándose del pastor, imitando al pastor, remedándolo. Se lo dice, no son sabios, son necios. Porque eso no es lo que realmente deberían aprovechar el tiempo más bien. Ahora, pastor, hablamos de nuestros día a día, de nuestro trabajo, de la familia, de nuestras luchas. También aprovechamos de orar, nos aconsejamos, más compartimos un tiempo, vimos una película acorde, ¿no? La pasamos muy bien, hicimos una hamburguesa, no, chévere, gloria a Dios. No, pero no, estamos chismeando, murmurando, hablando que aquí este país está fuerte. Al final uno dice, pero ¿en qué aprovecharon el tiempo? Entonces, tú puedes decir que estás con cristianos y realmente no comportarse como lo que realmente son. Y eso es para todos, hermano. Eso es para todos. Eso me incluye a mí y lo incluye usted. ¿Cómo debe entonces, qué implica ser lleno del Espíritu Santo? La manera como debemos, ¿qué? Hablar. ¿Y cómo debemos hablar? Salmos, himnos, cánticos espirituales y con la palabra abundante como Colosenses 3:16. Vámonos con el segundo participio. Dice, cantando y alabando. Los coloco juntos porque en algunas versiones aparece un solo verbo.
En otra palabra, adorando. Sean llenos del Espíritu Santo, cantando y alabando, es decir, adorando a Dios, el Señor en sus corazones. Mi vida, hay un tiempo para cantar, para alabar a Dios, para adorarlo a Él. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Pero a veces algunos creen que reducen el cristianismo. Ok, vine al culto. Sí, Señor, lléname, lléname, lléname. Y cuando salen, se olvidan de la Biblia, se olvidan de esto. Ellos creen que tú puedes separar la vida secular de Cristo, hermano. Cristo es todo. Nosotros somos la iglesia no son las paredes. Tú eres la iglesia las 24 horas del día. ¿Estás viviendo como iglesia o no? Porque si está en el trabajo y tienes un comportamiento totalmente contrario al escrito y viene a ti, Señor, lléname, va bien, rayas en la hipocresía. Vengo hablando, no, en sí, no, además, soborné al policía, me vine, Señor, llena. Yo le voy a decir algo, eso es falto de temor de Dios. Eso es no conocer el Dios de la Biblia. Es digno de ser reverenciado y digno de ser temido. Nosotros tenemos en mi casa, en mi apartamento, una frase en la sala. Tenemos dos frases. Bueno, también tenemos cuadros que dicen fe, amor, esperanza, pero también tenemos dos frases. Una dice corandeo, porque los reformadores invitaban a vivir corandeo, que es una palabra en latín que significa vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Y yo debo recordar todo el día que yo debo vivir mi vida corandeo. Vivir en la presencia de Dios, bajo el gobierno y la autoridad de Dios en todo tiempo y para la gloria de Dios. Es decir, yo debo andar en el Espíritu y debo entender que Dios tiene gobierno sobre todas las cosas. Yo se lo digo a mis hijos, respete a sus profesores, al que limpia, al de la entrada, al conserje de la donde vivimos, porque todo es el gobierno de Dios. Pero aparte de eso, todo tiene que redundar en la gloria de Dios. Esa es la primera frase que tengo en el apartamento. La segunda frase dice, Dios es soberano en este hogar. Huésped invisible de nuestra mesa y oyente silencioso de todas nuestras conversaciones. Eso me recuerda, y todo lo que yo hable en el hogar, si le grité a mi esposa, si tuve una mala actitud, yo estoy consciente de que Dios es huésped en mi hogar y oyente silencioso de todas mis conversaciones. Una vez me pasó esto, estaba recién casado. Eso fue una vergüenza que usted no se la imagina. Yo estaba airado ese día, pecaminosamente, no una ira santa, no una ira pecaminosa, en la carne. Y le grité a mi esposa muy feo, pero minutos antes, yo no sé qué pasó, yo estaba hablando con mi suegro y quedó abierta esa llamada. Y ellos escucharon toda esa conversación. Ya me dio en ese tiempo una camioneta que era como una naval. Y de paso yo no sé cuántas personas había en esa camioneta. Y me escucharon. Después esa noche llega mi suegro allá. Los que conocen a mi suegro, él tiene las manos, dos manos mías. No, echando broma. Sí la tiene grande, pero no le tenía temor a eso. Pero realmente lo que me confrontó mucho fue cuando él me dijo que habían oído toda la conversación. Claro, ya yo le había pedido perdón a mi esposa después de eso, pero que otros que hayan escuchado fue terrible. Me sentí tan mal. Me sentí tan... Le pedí perdón a ellos, que no tengo nada que excusar. Todo lo que usted me diga me lo voy a aguantar. Todo lo que usted me diga tiene la razón. Tuve que pedir perdón después a la iglesia también por esa falta. Porque así no debe conducirse un pastor. Un pastor tiene que ser irreprochable, tiene que tener dominio propio. Pero eso es propio de que ya a mí me habían ordenado todavía estaba joven, estaba inexperto en algunas cosas y bueno, ahí se manifestó esa pasión pecaminosa.
pero por la gracia y misericordia siempre digo que quiero. Pero me sentí tan mal, hermanos. Pero yo sé que alguien más grande que mi suegro, yo hablando ahora de Dios, a quien realmente le debo todo, está escuchando todas mis conversaciones y está viendo todos mis actos, lo que yo hago en mi secreto, cuando nadie me está viendo, qué cosas veo en los teléfonos, como si veo a otra persona en la calle. Hermano, yo debo vivir mi vida para Dios, para la gloria de Dios. Debo vivir una vida que le glorifique, que sea transparente, consistente, congruente, que el que esté aquí es el que está en la casa y el que está en todos lados. Por eso no hay nada más hipócrita que un pastor que se crea Superman. Porque si el mismo apóstol Pablo dijo, miserable de mí, si el mismo apóstol Pablo reconoció su naturaleza, y cuando ustedes, cada uno de los hombres de la Biblia, todos en la Biblia tuvieron sus errores, Abraham tuvo su error, David tuvo su error, Salomón tuvo su error, Elías tuvo su error, Pedro tuvo su error, Pablo tuvo su error. A veces idealizamos a la gente, pero el único que es perfecto en todos los caminos es el Señor. No debemos idealizar nunca a ningún hombre. Eso es propio de las herejías. Cuando decimos, ay, que yo quiero ser como él, ya usted se está desviando. Porque nuestra mirada tiene que estar puesta solamente en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¡Aleluya! ¿Cuánto Dios les está hablando en esta mañana? Y ojo, yo les invito a que esta vulnerabilidad sea manifiesta en la iglesia, porque en la iglesia debemos aconsejarnos los unos a los otros. Esta semana hablaba con un pastor amigo de Acarigua, quiero que nos tomemos un café. Les compartí algunas cosas que Dios ha ido haciendo en mi vida muy buenas y aprendiendo de la palabra. Salió tan motivado, pero también le dije, quiero aprovecharte también porque necesito dos consejos tuyos de dos actitudes pecaminosas que he descubierto esta semana de mí. Quiero que me ayudes. Luché con el orgullo esta semana en esto, luché con mi hijo cuando lo discipliné con esto, que lo dije en la prédica pasada, ¿se acuerdan? Quiero que me aconsejes, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves tú? Porque en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos. Hermanos, necesitamos ser vulnerables unos con otros. La Biblia nos exhorta los unos a los otros. No te puedes aislar. Eso no es de una iglesia. Yo lo hago para recordarles que todos debemos hacerlo. Yo soy el primero porque yo no, lo terrible de un pastor es cuando un pastor se siente que está más encima o más alto y se aleja. No, yo necesito que todos los unos a los otros crezcamos en esa santidad y en el temor del Señor. Entonces vemos, hablando, cantando y alabando, ya van dos participios. Vamos con el tercero. Versículo 20. Dando siempre gracias. Si hoy con un estetoscopio lo colocáramos en tu corazón, en este momento, un chequeo cardiológico, ¿qué escucharía? ¿Queja o gratitud? ¿Qué ha salido de tu corazón últimamente? ¿Queja o gratitud? Una persona llena del Espíritu Santo siempre da gracias por todo al Dios y Padre. Gratitud, hermanos. Y una vida agradecida al Señor. Y en cuarto lugar, versículo 21. Aquí aparece como que si fuera un imperativo, pero en muchas versiones le va a aparecer sometiéndose. Más, en la versión de las Américas, que seguramente la tenemos por ahí arriba, ve sometiéndose. Son 4 participios. Número 1. ¿Cuál fue el número 1? Hablando. Número 2, cantando y alabando. Número 3, dando gracias a Dios. Y cuarto, sometiéndose. No, yo no me someto. Si usted no conoce a Dios, usted no va a entender eso, hermano. Porque someterse
Es más, después de este versículo comienza a hablar de los matrimonios, de los hijos. Es decir, que una persona llena del Espíritu Santo va a llevar un matrimonio conforme al Señor. La mujer va a respetar a su marido y se va a sujetar a su marido, y el hombre va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y no es que el hombre sea más que la mujer, no. El principio se llama el principio de complementariedad. Complementariedad. No, es que a mí no me gusta eso que solamente sea pastor y la pastora no. Es que la Biblia no habla de pastora, la Biblia habla precisamente de las esposas. Quien Dios le vio, es más, en Timoteo está el mandato que dice, no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Y el contexto, no, es que es un contexto cultural, no. Y trae a colación el contexto a Adán y a Eva. No es un contexto cultural, se está llevando al inicio. Hay gente que no lo quiere entender y bueno, quedarse cada quien con el Señor. Sin embargo, yo le voy a decir algo, hermano. Yo amo a mi esposa, estimo a mi esposa, respeto a mi esposa, valoro a mi esposa, tomo en cuenta a mi esposa. Porque yo debo amarla a ella como Cristo amó a la iglesia. Es más, Pablo dice, grande es este misterio. Más adelante lo vamos a ver. Y él está diciendo que cuando Dios instituyó el matrimonio, eso era una imagen visual de lo que Cristo iba a hacer con su iglesia. Pero le voy a explicar lo de la complementariedad. Si yo le pregunto quién es más, el Dios Padre o el Dios Hijo. Si alguien dice que el Dios Padre es mayor que el Dios Hijo, no tiene un concepto correcto de la Trinidad. Porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos, son codivinos y son la triunidad digno de toda nuestra adoración. Pero vemos cómo en la economía de la salvación el Hijo se somete al Padre. Pero se somete como principio de complementariedad. Y la Biblia dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mi esposa y yo somos uno, pero ella por amor a Cristo, ella se somete y me respeta. Y yo por amor a Cristo estoy dispuesto a entregar y a dar mi vida por ella. Amarla de una manera sacrificial. Pero todo esto es por sometiéndonos, pero por estar llenos del Espíritu Santo. De todas maneras, este punto lo estaré ampliando la próxima semana, por aquí a la misma hora y por el mismo canal. Gloria a Dios. Aleluya. Caminando con sabiduría. Vamos a estar de pie.